Bueno, entonces vamos a hablar pues hoy en el curso de Historia Universal acerca de la Edad Antigua y la cultura mesopotámica. Eh, ¿Cuáles han sido los aportes a la humanidad de esta primera civilización? ¿Cómo surge? ¿En qué parte del mundo surge esta cultura? Bueno, vamos a aprender pues a través de estas diapositivas. Bueno, ya todos sobre los lineamientos, ya todos han ingresado colocando su nombre, su apellido. En este momento pues pueden desactivar también su cámara eh, para prestar atención a la clase. Les pido pues que presten mucha atención. Esto es muy importante. Hay que escuchar porque de aquí también eh, se va a pedir la participación de sus comentarios de cada uno de ustedes. También pueden anotar en un cuaderno, una hoja de lo que se viene hablando. Muy bien, el objetivo de la clase de hoy. Hoy pues vamos a definir por qué se le llama edad antigua. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo termina? ¿Mm? Asimismo, ¿qué culturas aparecen durante la edad antigua? ¿A qué se dedicaban los hombres en la edad antigua? ¿Cuál fue la que sobresalió eh, dentro de estas actividades? Asimismo, también, cómo surgen los primeros asentamientos. Lo que hoy llamamos pues asentamientos humanos, pueblos jóvenes. Entonces, ¿cómo surgen esos pequeños poblados? Ojo, aquí ya no pues ya no estamos hablando de no de tribus, sino estamos hablando ya de grandes asentamientos con personas pues con grandes conocimientos y también los aportes o inventos dejados por la Mesopotamia. Muy bien. Entonces, la edad antigua nace, se le llama edad antigua, está pues comprendida en el periodo 4000 años antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, casi pues 4500 años. Pero ¿cómo se inicia la edad antigua? Con un gran aporte al mundo, con un gran invento, el nacimiento de la escritura. Entonces, cuando nace la escritura, cuando el hombre empieza a expresar sus pensamientos, sus ideas, en fin, a través de la escritura, usando pues el papiro, usando la piedra, en fin, va escribiendo pues expresiones numéricas, en fin, eh, tipos de mercancía, en fin, y también algunas primeras letras. Entonces, cuando nace la escritura, nace la edad antigua y finaliza en el año 476. ¿Qué pasó aquí en este año 476 después de Cristo? Pues cae el imperio romano de Occidente. Quiere decir, donde está pues, donde tenía pues como ciudad principal a la ciudad de Roma, que está hoy pues en Italia. Cuando cae, vencido pues por los bárbaros, entonces finaliza la edad antigua. 4500 años dura pues este periodo. Entonces aquí está la edad antigua, acá tenemos también este pequeño cuadro donde nos muestra la edad antigua. ¿Qué sucede durante este tiempo? Muy bien. La escritura. ¿Mm? El antecedente, mira, hay antecedentes de la escritura, más o menos, y se considera pues a Mesopotamia, cuna de la primera civilización, de hace más o menos hasta 6, bueno, hasta, algunos les dan pues hasta una antigüedad hasta de hace 6000 años. Pero, de alguna u otra manera, cuando, cuando ya se va obteniendo a través de la historia, a través de las ciencias auxiliares que usa, que se ayuda a la historia, entonces, pero ya se le cobra, pues, se le considera ya a partir, como habíamos mencionado anteriormente, a partir de los 4000 años, ¿no? Cuando ya se encuentra
estos manuscritos hechos pues en piedra, en fin, en otro material. Entonces, desde su aparición, la escritura forma parte de la edad antigua. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de las culturas, las civilizaciones que aparecen en esta edad antigua. Entonces, está la Mesopotamia, que hoy vamos a estudiar, pues, está también la cultura grecia, aunque, bueno, esta no permaneció por mucho tiempo. Está también, pues, el Imperio Romano, que, bueno, justamente, pues, permaneció hasta el año 476 después de Cristo. Los fenicios también, los grandes navegantes que fueron los fenicios, la cultura hebrea. Esta cultura hebrea, pues, que también en forma paralela a estas culturas, también se fue formando en lo que hoy es el actual país, pues, de Israel. Entonces, es una de las civilizaciones, pues, que también hasta hoy, pues, se mantiene, Israel. Y también está la cultura egipcia. Entonces, la cultura egipcia también, pues, ha dejado como testimonio de su grandeza en el pasado, pues, las famosas pirámides, que hasta el día de hoy, pues, son investigados por diferentes ciencias, en fin, por su perfección, por su diseño, en fin, por la aplicación, por el conocimiento de las matemáticas para la construcción de estas pirámides, por sus dimensiones, pues, casi perfectas, casi exactas. Aquí tenemos también a la esfinge también, que permanece. El tiempo, pues, de alguna u otra manera, ha sido también un aliado para estas culturas, porque de alguna u otra manera su permanencia de estos restos arqueológicos, pues, demuestran su grandeza de estas primeras civilizaciones. Grandeza, pues, por el alto conocimiento, no solamente en la construcción, sino también en el arte, en la escritura, en la metalurgia, en fin. Bueno, sigamos hablando, pues, de la Edad Antigua. Va a haber características también. Claro que sí. Una de las características principales de la Edad Antigua es que va a haber, pues, una organización social y política. Quiere decir que van a aparecer, pues, un líder, un emperador, un faraón, un rey que va a dirigir a esa civilización, a esa nación. En el caso, pues, de la cultura egipcia, el control, el máximo poder, pues, lo tenía, pues, el faraón, como vemos aquí, en esta imagen. Esta imagen que tenemos aquí, pues, pertenece a la tumba del faraón Tutankamón, que murió joven, ¿no? Y gracias a la arqueología, pues, se llegó a descubrir, y que tenía, pues, un cargo muy privilegiado, muy importante. De ahí, pues, es que se determina, pues, la existencia de un poder político. En el caso del Imperio Romano, todos sabemos, pues, que a la cabeza estaban, pues, los emperadores, los Césares, quienes dirigían dicho imperio. En el caso, pues, de la cultura hebrea también habían los reyes, en el caso del rey Saúl, el rey David, en fin, y de eso, pues, también queda como testimonio también libros muy importantes como son la Biblia, en este caso. En el caso de la cultura griega también. En fin, las grandes civilizaciones, pues, va a haber un poder político. Entonces, la sociedad va a haber una estratificación social. Quiere decir, va a haber diferencia de clases. El rey, gobernador, la nobleza, la familia cercana o personas allegadas a la máxima autoridad. Después de ellos, pues, estaban los escribas, los soldados, y en el último lugar de la pirámide, pues, estaban los campesinos, los agricultores,
los comerciantes, ¿m? Que prácticamente de alguna u otra manera no podían llegar a ocupar algún día el más alto cargo. Bueno, vamos a hablar entonces de la cultura mesopotámica. Aquí tenemos. Ahora usted dirá, profesor, ¿qué parte del planeta está eso? Muy bien, aquí tenemos unas imágenes que nos van a ayudar a ubicar la cultura mesopotámica. No se preocupe usted. Aquí vemos en este mapa, bueno, aquí vemos también, muy importante también en todo mapa, es la presencia de una escala, como vemos aquí. Aquí existe su escala. Muy bien. Entonces, vemos pues que la cultura, esta civilización, este imperio de Mesopotamia, pues nace primeramente con estos pequeños asentamientos, el pueblo de Sumer, o también llamado pues de Sumeria, aquí está, y marca pues con una diferencia de este color, ¿no? Aquí se inicia, entre los dos ríos muy importantes, el Tigris y el Éufrates. Entonces, las grandes civilizaciones pues van a nacer siempre cerca a ríos caudalosos. ¿Por qué? Porque le va a proporcionar pues agua para sus valles, agua para sus animales y también para su consumo. Entonces, aquí vemos. Y su máximo apogeo pues es cuando de este color, medio verde limón, es cuando ya viene a ser ya el imperio asirio, 1000 años antes de Cristo. Muy bien, entonces, aquí vemos, ¿no? Vamos a ubicarnos en el planeta. ¿Dónde queda este lugar? Muy bien. Aquí se amplía un poco más. Entonces, este lugar pertenece pues a Asia. Mesopotamia se forma en territorio asiático. Esto pertenece a Asia. Aquí está. Entre dos ríos muy importantes, Tigris y Éufrates. Aquí está. Entonces, aquí es donde nacen los primeros asentamientos humanos. Este es un término también conocido por nosotros, ¿no? Asentamientos humanos. Un grupo de personas, pues, que van a ir formando una ciudad o un poblado. Muy bien, y aquí está. Aquí se amplía un poquito más. Muy bien, aquí vemos hasta dónde llegó a abarcar pues, la cultura Mesopotamia. Ya después ya abarcaba también ciudades muy importantes como era la Gran Babilonia, Asiria, el Imperio Hitita, y también pues llegó hasta abarcar lo que hoy es la actual Egipto también. Entonces, aquí estamos hablando pues ya más entre los años 1450 a.C. Ya se va expandiendo Mesopotamia. Y aquí lo tenemos. Esta imagen pues nos ayuda a ubicar en el planeta donde pues está la cultura mesopotámica. Aquí vemos esto que tiene como forma de cabeza de caballito. ¿Ah? Así es. Todo esto es territorio asiático. Aquí está. Vemos que aquí está Europa, aquí está África, aquí también está Asia. Entonces, esta parte también le pertenece a Asia. Aquí, donde está el mouse, pues, es donde se forma la antigua Mesopotamia. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar a la cultura mesopotamia. Entonces, hay varias ciudades que aparecen, y miren, se le da hasta un tiempo, hasta de hace 6000 años, que aparecen varias ciudades. Entonces, los habitantes, como dice aquí, y este es un dato muy importante, para que ellos hayan inventado la rueda, el arado, ¿sí? Esta es una técnica que también en la siguiente imagen les voy a mostrar, pero ustedes saben pues que hoy en día los ganados son utilizados también en la agricultura para colocándoles pues un tronco y una pieza de metal con que se va surcando el suelo. Esto se conoció pues desde la antigua Mesopotamia. Entonces estamos hablando de personas inteligentes, muy inteligentes, porque crear la rueda, darle uso pues en la agricultura, en la ganadería,
y hasta para fines de transporte, para fines militares. Entonces estamos hablando pues de alguna manera de personas hábiles, ¿m? Y más aún pues con el arte de la escritura. El poder expresar el pensamiento, la idea, cantidades, emociones, ¿m? En una piedra pues es considerado pues como un arte también la escritura. Entonces estamos hablando de personas muy inteligentes. ¿Qué otras cosas más hicieron pues inventaron pues la cultura mesopotamia? Muchas cosas. Aquí está lo que se ha encontrado, las técnicas del arado, como les mostré hace un momento, la escritura, el sistema de numeración sexagesimal, quiere decir que ya querían también representar cantidades, ¿m? Y eso pues lo representaban aquí ya usando la escritura. También tuvieron conocimientos de astronomía, astrología, y esto más que nada les sirvió para aplicarlo en la navegación. Entonces ellos también son navegantes, comerciantes, y utilizaban también pues como medio de transporte el mar, gracias a estos conocimientos. Y en fin, y aquí está una serie de grandes inventos aportados por esta cultura. Entre las más importantes están pues la moneda, ya que eran comerciantes, el pueblo pues debido a la gran abundancia de productos que obtenía en la agricultura, pues también llegaron a conocer las técnicas de almacenaje. Quiere decir guardar pues frijoles, pallares, en fin, hacer secar pues productos vegetales. Entonces de alguna otra manera esto les sirvió también vender a otras ciudades, y entonces una forma también era usando la moneda, como pago por la venta de sus productos. Miren, la espada. Aquí en América pues nunca se conoció el uso de una espada. Pero sin embargo, ellos inventaron una espada. ¿Por qué? Gracias a los conocimientos de la metalurgia, el uso del cobre, del bronce, del hierro. Les permitió también diseñar espadas. Que también sabemos pues también que la espada ha sido un armamento muy importante usado por grandes civilizaciones, con la cual pues han podido conquistar o defenderse de otros imperios. Y en fin, estos son, miren, todos los inventos de la cultura mesopotamia. Por eso es que se le dice que ha sido pues conformado por personas hábiles e inteligentes. Aquí está. Miren esta técnica que les hablaba hace un momento. Aquí vemos a los bueyes o a los toros, que también son usados pues en la agricultura, para surcar los campos. Miren, aquí vemos un campesino de Mesopotamia. De esta manera, aquí colocaba una pieza de metal y de esta manera pues se surcaba el suelo. Se surcaba. Y esto pues les permitía durante la época de siembra abarcar a muchas áreas de cultivo. Por lo tanto, iban a obtener muchos productos agrícolas, en fin. Por eso se habla pues que en Mesopotamia se caracteriza también porque había gran abundancia, no había hambre. Vamos a seguir hablando de eso después. Entonces, la geografía, aquí vemos Mesopotamia, se forma pues entre estos dos ríos muy importantes. No se olviden, Éufrates y Tigris. Entonces, al formarse entre estos dos ríos, entonces va a ser un lugar pues muy fértil. Muy lejos de esos lugares había montañas. Bueno, en estos lugares, en las montañas pues no hay vestigios de la aplicación de la agricultura. Más que nada, la agricultura era cercana a estos ríos. Entonces, una característica muy importante también es que muy aparte de estos ríos, habían también numerosos afluentes. Quiere decir, otros ríos más pequeños que llevaban sus aguas también. Bien. Entonces, en medio de esa geografía se forma pues la cultura mesopotamia. ¿Ya? Como habíamos visto esta imagen, aquí están. Estos dos ríos importantes, Tigris y Éufrates.
que desembocan en el Golfo Pérsico. Ríos pues de gran caudal y de numerosos afluentes. Muy bien. Entonces, el estar cerca a estos ríos, entonces la población, y no se olvide esto también, este pueblo de Sumer, los de Sumeria, donde nace pues la primera civilización, van a aprender muchas técnicas que van a aplicar en la agricultura, como es la construcción de diques, canales, como vemos aquí, miren, estos canales, albercas para almacenar agua, de alguna manera colocaban aquí pequeñas barreras para transportar el agua y llevarlos a otros lugares. Miren, entonces, esto pues, estamos hablando pues de hace 5.000 años antes de Cristo. Qué inteligencia de aquellos hombres de aquella época. Entonces, esto pues nace en el pueblo de Sumeria. Entonces, la construcción de canales, acueductos, va a permitir pues que la población aumente. Se van a formar pues muchas familias. Van a haber muchos productos para consumir, verdura, cebada, trigo, en fin, todo lo que brinda pues los campos agrícolas. O sea, va a haber abundancia de alimentos. Entonces la gente aquí no se va a morir de hambre. Entonces no va a haber, al menos va a haber para comer. Aquí vemos también actividades también ganaderas también que acompañaban a la agricultura. Entonces habían frutas, habían verduras, había carne, había leche, había miel, había también y otras actividades también, como era también la pesca también. Cerca estaba pues el Golfo Pérsico también. Entonces los ríos de alguna manera también les proporcionaban peces. Entonces Mesopotamia se convierte en un lugar de gran abundancia. Y eso que no hablábamos pues también de la caza de animales salvajes, en fin. ¿Qué animales se sabe pues que llegaron a conocer? Los cerdos, ovejas, cabras, en fin. Y en esta imagen también estamos apreciando algo muy importante. Miren, al haber mucha abundancia, se van a tener que construir estos almacenes cercanos a los campos de cultivo. Miren, estos son almacenes. Aquí vemos cómo este campesino está guardando en este gran almacén, pues, cereales, puede ser, pues, cebada, trigo, frijoles, que en un primer momento lo secaban y, bueno, se iba almacenando. Por eso se dice que había una gran abundancia. Por eso que muchos países, muchos poblados venían pues a ellos a comprarles productos, o si no, ellos también se dedicaban al comercio. Entonces, en Mesopotamia pues no había hambre. Entonces, como había también abundancia, se van a dedicar al comercio. Aquí vemos también. Aquí vemos pues como estos navegantes aquí, entonces transportando productos, miren, de Mesopotamia, ¿no? Trabajos de arcilla, trabajos de tela, llevando pues a otros pueblos. Entonces ya se conocía pues el manejo de la arcilla, con la cual se hacía pues tazas, ollas, en fin, donde comer y beber, telares, en fin, miren, grandes comerciantes eran pues los de Mesopotamia. Pero esto pues también va a despertar la ambición, la codicia, y van a ser también víctimas de robos, de asaltos. Y esto también va a preocupar a la cultura mesopotamia a tomar también decisiones futuras. Entonces se sabe que Mesopotamia tenía pues comercio con estas ciudades de Siria, hasta con la India, Anatolia, Siria y la India. Entonces, en las grandes
ciudades de Mesopotamia, pues también se va a destacar la presencia de sus trabajos de arquitectura, hechos más que nada a base pues de adobe, de barro, más que nada. Este es un tipo de arquitectura que se ha hallado pues en la cultura mesopotámica. Son obras arquitectónicas, miren, más antiguas del mundo, como dice aquí. Las obras más antiguas del mundo se encuentran aquí en este lugar, en la Mesopotamia. Con la única excepción, como dice aquí, de las construcciones egipcias, ¿no? Las pirámides egipcias pues superan pues en magnificencia, en arte, ¿no? Pero los egipcios también se forman casi en la misma época que se formaba la Mesopotamia. Entonces estamos hablando pues de hombres con gran inteligencia, con conocimientos pues en las matemáticas, en la ciencia, para construir estos templos de una manera perfecta. Entonces estos templos pues quiere decir que ellos adoraban a dioses, claro que sí. Un detalle también era, en la edad antigua pues, también nace la adoración a los dioses. Los egipcios era una cultura pues, politeísta, tenían muchos dioses. También eso sucedía en Mesopotamia, también sucedió eso en la cultura, en el imperio romano. En el caso de la cultura hebrea, bueno, ellos eran una cultura, una religión monoteísta, creían en un solo Dios, en Jehová, en fin. Pero Mesopotamia, pues, tenían dos dioses principales, ¿no? El Ani, el dios del cielo, y el Inanna, la diosa del amor. Gracias, pues, a la arqueología, gracias a los descubrimientos de estas ciencias que aportan a la historia, miren, se han descubierto pues estos ídolos que ellos pues adoraban. Aquí vemos pues al Dios que ellos adoraban. Y también pues se ve, ¿no? La forma como era quizás también el poblador de Mesopotamia, ¿no? Su apariencia física. Entonces, casi siempre, esto es un dato muy importante, en casi toda la ciudad, más que nada van a aparecer estos grandes templos. Entonces, los grandes templos se encuentran más que nada en las ciudades más importantes. ¿Ya? Y aquí hay un dato también, las grandes ciudades pues estaban construidos de sólidos muros de ladrillo. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que se formaron estas grandes civilizaciones, estas grandes ciudades? Como vemos aquí esta imagen. Esta arquitectura hecha pues por la Mesopotamia. Estos pues eran viviendas. El material que vemos aquí era de adobe, barro, que aún pues a pesar de los miles de años permanece. Entonces, aquí un dato muy importante. Sabíamos pues de que los Mesopotamia eran grandes comerciantes, había gran abundancia de productos, tenían grandes almacenes, y eso va a despertar pues la codicia, la avaricia de otros pueblos vecinos. Entonces, por lo tanto, se van a producir guerras, enfrentamientos. Los de Mesopotamia van a ser víctimas de asaltos, de ataques, de violencia. Entonces, ellos, para no estar dispersados, van a unirse, van a tratar de estar más cerca, una familia de otra, un poblado de otro, más que nada pues para protegerse. Y es así como se van formando los grandes asentamientos. Como vemos aquí, más que nada se inician para protegerse ¿no? de los ataques de los vecinos. Entonces, y es así cuando comienzan a hacer pues murallas, grandes muros, ¿no? Comienzan a fortificar con altos muros, ¿no? Más que nada pues como defensa y también de su asentamiento. Entonces se calcula pues que 4.500 años antes de Cristo surgen las primeras ciudades. 4.500 años de Cristo es cuando surgen ya estas grandes ciudades, grandes asentamientos. Muy bien. Miren, esta es una imagen que nos ayuda más o menos
a ver cómo más o menos eran, por ejemplo, esas grandes ciudades. Estos grandes templos que ustedes ven aquí, pues más que nada venían a ser en un principio eran los almacenes. Estos edificios más impresionantes, los más grandes, como vemos aquí, eran pues los templos, eran en un inicio, perdón, los almacenes. Y entonces el pueblo, pues, ante la gran abundancia de productos, va a querer también ofrecer sus productos a sus dioses como ofrenda. Y de estos pues van a sacar provecho quienes, los sacerdotes, quienes van a recibir esas ofrendas y lo van a almacenar en estos que ya pasarían a ser pues también como templos. Eran almacenes y también eran templos también. Entonces aquí vivían pues los sacerdotes y cerca de estos grandes templos pues vivía también los nobles, la gente más importante de aquel lugar, y también los reyes. Aquí vemos, pues miren, este río, ¿no? Que puede haber sido el Tigris o el Éufrates, ¿no? La terraza del templo de Uruk, dice, ocupaba una tercera parte de la ciudad. Miren la magnificencia, el tamaño que era un templo, que ocupaba la tercera parte de la ciudad. Entonces, los templos no eran cualquier cosa, eran lugares pues, muy, muy importantes. Aquí vemos pues la plaza. Aquí están pues, aquí se reunían toda la población. Así. Entonces, de esta manera ellos se protegían de poblados vecinos también. Muy bien. Entonces, la organización social, como habíamos dicho en un inicio, en Mesopotamia había un rey, debajo de él estaban los nobles, los sacerdotes, estaban también los escribas, los funcionarios, las personas pues quienes diseñaban las órdenes del rey, los mensajes también de los nobles, por los escribas pues eran una parte muy importante, ya que ellos pues transmitían los pensamientos o mensajes a otros poblados, a otros lugares. Y también pues el rey también tenía sus funcionarios, personal que trabajaba para él, encargado de almacenes, en fin, encargado de las naves, encargado de sus ejércitos, en fin. Así es. Y por último lugar, pues, casi en el penúltimo lugar estaban los campesinos, hombres dedicados pues a la agricultura, al campo. Estaban los artesanos, aquellos que se dedicaban al arte, como por ejemplo el diseño el trabajo en la cerámica, en el manejo de la arcilla. Y también, pues, dentro de este grupo también iban a estar también los soldados, quienes pues salían al frente por órdenes pues del rey para enfrentar a otras ciudades y también para conquistar, ampliar sus territorios. Y en último lugar pues estaban los esclavos, ¿no? Eran aquellos pueblos que habían sido sometidos bajo los mesopotamios. Quiere decir pues de alguna otra manera, entonces su poderío, a su conocimiento de la rueda, en fin, le permitió también someter a otras naciones, a otras ciudades. Por lo tanto, iban a tener también esclavos. Entonces, era un imperio pues, muy poderoso. En la clase anterior habíamos estudiado, ya para terminar, que la historia pues nace como ciencia histórica a partir del siglo XVIII. Es cuando se le da la importancia en el siglo XVIII. Entonces, las primeras excavaciones comienzan a partir del año 1786, ya finalizando ya el siglo XVIII. Entonces, ahí es cuando se da la importancia, el cuidado, la investigación que se le hace pues a su arquitectura y a todo lo que se podía encontrar. Entonces, más que nada, esto comienza pues por arqueólogos, equipos, personas provenientes de Bagdad. ¿Por qué Bagdad? Porque en la actualidad Mesopotamia se encuentra pues en Irak. De eso tenemos una imagen que vamos a ver ya en la parte final. Entonces, aquí vemos pues, van a aparecer también otros arqueólogos quienes van a aportar
van a querer también saber más de esta cultura. Entonces, como habíamos dicho, durante el siglo XVIII, ¿ya? 1786, siglo XVIII. Muy bien. Entonces, lo que les decía hace un momento. Ahora usted dirá, profesor, ¿qué países se encuentran en la actualidad en lo que antes era Mesopotamia? Irak, aquí está. Entre los ríos Tigris y Éufrates, ahora se encuentra pues la capital de Irak, que es la ciudad de Bagdad. Bagdad, ¿no? Aquí está. Entonces, ¿qué otros países también están? También pues está el país de Siria, que está aquí, al norte de Irak. Kuwait, también está Kuwait, Jordania, en fin. Aquí está. Ahí está. Entonces son los países actuales de lo que antes era Mesopotamia. Entonces los iraquíes pues son descendientes de los mesopotamios. Aquí está el mar Mediterráneo, en fin, el Golfo Pérsico. Hoy en día pues esta zona es una zona pues rica en minerales como el petróleo. Hoy toda esta zona es una zona petrolera. Entonces estamos hablando pues de naciones también que tienen hoy en la actualidad una gran actividad gracias pues al petróleo. Aquí, en este lugar. Bueno, noticias que hemos podido encontrar. Lamentablemente, este grupo terrorista llamado Estado Islámico, ISIS, son grupos pues que de alguna u otra manera no han sabido valorar el pasado de su cultura. Este grupo pues terrorista, lamentablemente pues ha destruido todos estos restos arqueológicos de la antigua Mesopotamia. Lo ha bombardeado, lo ha puesto dinamita, con fines más que nada de odio hacia el occidente, para que estos lugares no sean visitados, en fin. Y bueno, pues lamentablemente así ha quedado, ¿no? Qué pena pues que estos grupos no sepan valorar su riqueza cultural. Eso pues sucede, hoy en día sí sucede. Entonces son noticias actuales. Qué pena, ¿no? Imagínense ustedes que un grupo terrorista meta bomba a Machu Picchu, Sacsayhuamán, en fin, la ciudad de Chan Chan, y no dejar pues vestigios, ¿no?, de nuestro pasado. Qué lamentable, ¿no? Entonces, lamentable. Eso sí ha pasado pues está pasando en la actualidad. Aquí tenemos unas cuantas preguntas que vamos a compartir, analizar de acuerdo pues a todo lo que hemos expuesto. Esto lo estaremos viendo pues en la siguiente parte. Bueno, hoy pues hemos aprendido los grandes inventos que han aparecido pues en la Edad Antigua y la aparición de una gran civilización. Espero pues que este trabajo te haya sido de gran utilidad para pues el enriquecimiento de tus conocimientos y aprendizaje. Esto es lo más importante, que usted pues aumente sus conocimientos, su aprendizaje, cómo es que surgieron las primeras grandes ciudades. Bueno, esto pues gracias a los gráficos, audios y textos y videos también. Espero que todo eso te haya sido de gran ayuda para el aprendizaje del tema. Bueno, vamos a contestar en la siguiente parte. Hasta aquí, muchas gracias. Vamos a contestar estas preguntas.